Amanecía cerca de Targoviste. Frente a las puertas de la ciudad se extendía una visión que parecía imposible. Miles de cuerpos atravesados por estacas se elevaban sobre el terreno, formando una especie de bosque macabro. Algunos acababan de morir, otros llevaban días expuestos a la intemperie. Según las crónicas de la época, hasta 20.000 personas habrían sido empaladas allí. El ejército que avanzaba hacia la ciudad se encontró con aquella escena antes siquiera de alcanzar las murallas. No era una batalla ni el resultado de un combate reciente. Era una advertencia, un mensaje construido con cadáveres, un espectáculo de terror diseñado para paralizar al enemigo antes de que empuñara una espada. El hombre responsable de aquello tenía un nombre: Vlad III de Valaquia. Pero la historia acabaría recordándolo de otra manera: Vlad el Empalador. Y para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que volver al principio. Vlad nació en 1431 en Sighisoara, una ciudad situada en Transilvania. Con el paso de los siglos, mucha gente terminaría asociándolo con esa región, aunque su verdadero poder estaría más al sur, en Valaquia. Su familia pertenecía a la dinastía Basarab, la casa principesca que había fundado el estado valaco. Su padre, Vlad II, gobernó aquel territorio de forma intermitente entre 1436 y 1447, en una época marcada por la inestabilidad permanente. Valaquia ocupaba una posición extremadamente delicada. Al norte se encontraba el reino de Hungría. Al sur avanzaba el Imperio Otomano. Entre ambos gigantes, cada decisión podía significar la supervivencia o la destrucción. La infancia de Vlad transcurrió en ese mundo de alianzas cambiantes, guerras de frontera y luchas por el poder. Desde muy joven comprendió que gobernar no consistía únicamente en administrar un territorio, sino en sobrevivir a enemigos que superaban con creces tus recursos. Durante su juventud fue enviado como rehén a la corte del sultán Murad II, donde permaneció aproximadamente 4 años. No era un castigo excepcional para la época, era una garantía política. Los hijos de los gobernantes servían como seguro de cumplimiento de acuerdos. Si sus padres rompían una alianza, ellos podían pagar las consecuencias. Aquellos años dejaron una huella profunda. Vlad observó desde dentro el funcionamiento del Imperio Otomano, una de las mayores potencias de su tiempo. Vio cómo se ejercía la autoridad, cómo se castigaba la desobediencia y cómo el miedo podía convertirse en una herramienta de gobierno. Cuando regresó a su tierra, ya no era el mismo joven que había partido. Sin embargo, lo que encontró tampoco era el mismo mundo. El trono de Valaquia se había convertido en un premio por el que muchos estaban dispuestos a matar, y Vlad estaba decidido a reclamarlo. En 1448 consiguió ocupar el trono por primera vez. Su éxito fue tan breve como efímero. Apenas logró conservar el poder durante aproximadamente un mes antes de ser desplazado. Después llegó el exilio. Entre 1449 y 1452 permaneció en Moldavia, donde comenzó a construir apoyos políticos y militares para un futuro regreso. Lejos de desaparecer, se transformó en un aspirante cada vez más serio al gobierno de Valaquia. Durante ese periodo recibió el respaldo de Iancu de Hunedoara, una figura clave en la política regional. Vlad esperaba su oportunidad y cuando llegó, actuó con rapidez. En 1456 recuperó el trono mediante un golpe de estado. Esta vez no se trató de una victoria pasajera. Logró mantenerse en el poder durante 6 años y consolidar su posición como gobernante de Valaquia. Sin embargo, gobernar aquella frontera seguía siendo un ejercicio de equilibrio imposible. Algunas fuentes documentales indican que, al principio de su reinado, pagó tributo al Imperio Otomano. Era una concesión política frecuente entre estados más pequeños que intentaban evitar una guerra abierta con una potencia superior. Pero entre 1459 y 1461 dejó de hacerlo. Aquella decisión equivalía a un desafío directo, y el Imperio Otomano no solía ignorar los desafíos. La respuesta llegó en 1462. Mehmed II lanzó una campaña militar contra Valaquia. Se trataba del mismo sultán asociado a la caída de Bizancio y de uno de los gobernantes más poderosos de su época. Vlad sabía que enfrentarse a un ejército de semejante magnitud en una guerra convencional era una apuesta extremadamente arriesgada. Así que recurrió a otra estrategia, una estrategia basada en el miedo. Si te ha gustado, no olvides seguirnos para más casos como este. Esto es Archivo Descalificado,